Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Pedro no oculta nada. Ustedes lo mataron e inmediatamente les muestra que esa muerte provocada no fue una solución para ellos, que buscaban que Jesús desapareciera de la historia, ya que Dios lo resucitó. Pedro enfrenta, denuncia, desenmascara y su predicación motiva al pueblo a pensar y a evaluar el actuar de Dios. ¿Genera nuestra predicación preguntas en nuestros oyentes? ¿O simplemente repetimos lo que escuchamos sin siquiera cuestionarlo? Iniciamos nuestra celebración cantando. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que el Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo de entre los muertos, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía. Es la primera semana del tiempo de la resurrección. Es como si fuese un solo día por la fuerza y el Espíritu de Dios que ha resucitado a Jesucristo de las ataduras de la muerte. Iniciamos nuestra Eucaristía reconociéndonos pecadores ante el Señor. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Te alabamos, Señor.
Oración. Dios nuestro, que siempre haces crecer a tu iglesia dándole nuevos hijos, concédenos la gracia de vivir de acuerdo con la fe que recibimos en el bautismo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés, Pedro, poniéndose de pie con los 11, levantó la voz y dijo: hombres de Judea y todos los que habitan en Jerusalén, presten atención porque voy a explicarles lo que ha sucedido. A Jesús de Nazaret, el hombre que Dios acreditó ante ustedes, realizando por su intermedio los milagros, prodigios y signos que todos conocen. A ese hombre que había sido entregado conforme al plan y a la previsión de Dios, ustedes lo hicieron morir clavándolo en la cruz por medio de los infieles. Pero Dios lo resucitó, librándolo de las angustias de la muerte, porque no era posible que ella tuviera dominio sobre él. En efecto, refiriéndose a él, dijo David: veía sin cesar al Señor delante de mí, porque Él está a mi derecha para que yo no vacile. Por eso se alegra mi corazón y mi lengua canta llena de gozo. También mi cuerpo descansará en la esperanza, porque tú no entregarás mi alma al abismo, ni dejarás que tu servidor sufra la corrupción. Tú me has hecho conocer los caminos de la vida y me llenarás de gozo en tu presencia. Hermanos, permítanme decirles con toda franqueza que el patriarca David murió y fue sepultado, y su tumba se conserva entre nosotros hasta el día de hoy. Pero como él era profeta, sabía que Dios le había jurado que un descendiente suyo se sentaría en su trono. Por eso previó y anunció la resurrección del Mesías cuando dijo que no fue entregado al abismo ni su cuerpo sufrió la corrupción. A este Jesús Dios lo resucitó y todos nosotros somos testigos. Exaltado por el poder de Dios, Él recibió del Padre el Espíritu Santo prometido y lo ha comunicado como ustedes ven y oyen. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Protégeme, Dios mío, porque me refugio en ti. Protégeme, Dios mío, porque me refugio en ti. Protégeme, Dios mío, porque me refugio en ti. Yo digo al Señor: Señor, tú eres mi bien. El Señor es la parte de mi herencia y mi cáliz. Tú decides mi suerte. Protégeme, Dios mío, porque me refugio en ti. Bendeciré al Señor que me aconseja. Hasta de noche me instruye mi conciencia. Tengo siempre presente al Señor. Él está a mi lado, nunca vacilaré. Protégeme, Dios mío, porque me refugio en ti. Por eso mi corazón se alegra, se regocijan mis entrañas y todo mi ser descansa seguro. Porque no me entregarás a la muerte ni dejarás que tu amigo vea el sepulcro. Protégeme, Dios mío, porque me refugio en ti. Me harás conocer el camino de la vida, y saciándome de gozo en tu presencia, de felicidad eterna a tu derecha. Protégeme, Dios mío, porque me refugio en ti.
Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Las mujeres que habían ido al sepulcro después de oír el anuncio del ángel se alejaron rápidamente de allí, atemorizadas, pero llenas de alegría, y fueron a dar la noticia a los discípulos. De pronto Jesús salió a su encuentro y las saludó diciendo: alégrense. Ellas se acercaron y abrazándole los pies se postraron delante de él. Y Jesús les dijo: no teman, avisen a mis hermanos que vayan a Galilea y allí me verán. Mientras ellas se alejaban, algunos guardias fueron a la ciudad para contar a los sumos sacerdotes todo lo que había sucedido. Estos se reunieron con los ancianos y de común acuerdo dieron a los soldados una gran cantidad de dinero con esta consigna: digan así, sus discípulos vinieron durante la noche y robaron su cuerpo mientras dormíamos. Si el asunto llega a oídos del gobernador, nosotros nos encargaremos de apaciguarlo y de evitarles a ustedes cualquier contratiempo. Ellos recibieron el dinero y cumplieron la consigna. Esta versión se ha difundido entre los judíos hasta el día de hoy. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, estamos celebrando nuestra Pascua. Esta es la octava de Pascua, lunes, la octava de Pascua, en que celebramos nuestra propia resurrección. Pero atención, queridos amigos, la primera partecita es interesante porque dice: en cuanto que van al sepulcro, las mujeres que habían ido al sepulcro y después de oír el anuncio, no está aquí, ha resucitado, se ponen ciertamente muy contentas, es la alegría de la resurrección, no está aquí, ha resucitado. Este es el primer anuncio. No está aquí verdaderamente, entonces que ya ha resucitado, es la vida nueva. Pero por otra parte, atención, muy atemorizadas, ellas van como para dar la noticia a los discípulos del Señor. Esta es la segunda partecita, es decir, a pesar de que todavía no lo hemos visto, sabemos de esta nueva noticia que nos da alegría, enseguida vamos para anunciar la resurrección. Queridos amigos, este ya es un mensaje esencial y fundamental. Por una parte, el mensaje de la alegría, el mensaje del cambio. La corrupción, vamos a decirlo directamente, como condicional, sino que como una realidad que ya sucede porque somos hombres resucitados. Dai por ibeima la ñande mondana, dai por ibeima la injapuana, dai por ibeima la ñemon bareteana, dai por ibeima ñande apite ñande rogapuba lleva la ica ua la yargelva, etcétera, etcétera. Cada uno haga su lista de acuerdo a nuestra propia realidad, queridos hermanos. Porque eso quiere decir resurrección, cambio, vida nueva. Y eso es lo que produce la alegría. Cuando estamos seguros, pea, dai por ibeima, ha desaparecido. Y entonces vamos y comunicamos, es decir, la resurrección y la vida nueva, queridos amigos, no puede ser encajonada, no puede ser llaveada. Hay muchos ejemplos en el Evangelio, una ciudad que está construida allá en lo alto, ¿verdad? No se puede esconder. Si uno enciende, dice, una lámpara, no es para ponerla debajo de la cama, sino que para que alumbre a todos. Es la resurrección. La vida nueva tiene que ser anunciada y nos tiene que llegar a todos, queridos amigos. Quiere decir que si somos hombres resucitados, tenemos que transmitirlo. Este tiene que ser el querigma, ha resucitado. No está más en el sepulcro, ahora está en medio de nosotros y nos da nueva vida. Otro elemento, mientras van corriendo, dice, Jesús salió a su encuentro y la saludó diciendo, alégrense. Ellas se acercaron y abrazándole los pies se postraron delante de él. No teman, le dice Jesús, avisen a mis hermanos que vayan a Galilea y allí me verán. Fíjense que Jesús les dice y les da esta consigna. Tapejo llego a Galilea. ¿Qué quiere decir, queridos amigos? Vayan a Galilea y a mí me verán. Jesús muere en Jerusalén,
Jesús resucita en Jerusalén y ahora, después de ir a mirar el sepulcro que está en Jerusalén, vienen corriendo para anunciar a los discípulos que Jesús ya no está en el sepulcro, que ha resucitado. Y en este camino es que Jesús se aparece a ellos y lleva. Aquí estoy, alégrense, pero les da esta consigna. Vayan a Jerusalén. ¿Por qué les dice vayan a Galilea y allí me verán? ¿Por qué Jesús les dice vuelvan a Galilea? ¿Saben por qué? Porque este camino que nosotros ya habíamos iniciado, ¿de dónde? Desde Galilea. Donde Jesús comienza su misión, Jesús caminaba cerca del lago de Galilea, de Genesaret, y caminando ahí llama a sus primeros discípulos, y desde ahí comienza un camino de anuncio: el reino de Dios está cerca. Pero ya con la resurrección, pero y pues juguetante más y ponabetante más. ¿Por qué? Porque ahora esta Galilea que iniciaremos nosotros como discípulos del Señor ya será acompañado del resucitado. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos nuestras intenciones ante el Señor. A cada intención respondemos: Cristo el resucitado, renuévanos. Cristo el resucitado, renuévanos. Por la pronta beatificación del Padre Julio César Duarte Hortellado, oremos al Señor. Cristo el resucitado, renuévanos. Por nuestra Iglesia, para que celebre con alegría la Pascua y renueve mediante la fe y la gracia de la salvación a todos los fieles, oremos al Señor. Cristo el resucitado, renuévanos. Por el Papa, los obispos, sacerdotes, diáconos y laicos comprometidos para que lleven la vida nueva del resucitado y renueven la esperanza en todos los hombres, oremos al Señor. Cristo el resucitado, renuévanos. Por los pobres, marginados, enfermos y desamparados, para que reaviven la esperanza y la fortaleza en el resucitado ante sus necesidades, oremos al Señor. Cristo el resucitado, renuévanos. Por los padres e hijos, para que crezcan en la unidad familiar y reconozcan al Señor y vivan abrazados a Cristo resucitado, oremos al Señor. Cristo resucitado, renuévanos. Dios Padre de toda bondad, escucha estas intenciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino,
fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Recibe con bondad, Señor, los dones de tu pueblo y haz que, renovados por la confesión de tu nombre y por el bautismo, lleguemos a la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este día en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Porque Él es el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo, muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo
congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y confianza, decimos la oración que Él nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu evangelio concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con Y ustedes. con tu espíritu. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oración final. Señor Dios, derrama con abundancia la gracia del sacramento pascual en nuestras almas, para que nos hagas dignos de tus dones a quienes has llevado por el camino de la salvación eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo
y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y ahora, queridos hermanos, nos dirigimos a nuestra Madre, la auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos, que tengan un hermoso día. Amén.